En el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, dice la Escritura, y aquí estamos hablando del pasaje del nacimiento de Jesucristo. En el capítulo 1 de San Mateo dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es un precioso pasaje que se corresponde con uno de los dos relatos que aparecen en los evangelios, y ya hemos mencionado esto en otras ocasiones, uno de los dos relatos que aparecen en los evangelios acerca del nacimiento de Jesús. Ahora, en este caso, en el capítulo 1 de San Mateo, tenemos el relato de los eventos según el Evangelio de San Mateo. Por supuesto, el Evangelio de San Lucas abunda en otros detalles, quizás un poco más amplios que el de Mateo, pero ambos tratan diferentes aspectos del nacimiento de Jesús. Y en este caso, San Mateo se enfoca en el nacimiento de Jesús desde la perspectiva de la experiencia de José, quien estaba comprometido, digámoslo de esa manera, para casarse con María. María entonces es visitada por Dios, y por medio del Espíritu Santo el Señor engendra en ella ese hijo que se llamaría Jesús, porque él salvaría a su pueblo, dice la Escritura, de sus pecados. Y entonces arribamos al pasaje del capítulo 1, versículo 22, cuando dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Permítanme regresar sobre dos o tres pensamientos que me parecen importantes de subrayar. El primero es el hecho de que el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de la palabra de Dios, de la palabra profética. Específicamente, cuando Mateo dice que esto ocurre para cumplir lo que Dios dijo por medio del profeta, está citando un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Isaías, el profeta Isaías. O sea, este nacimiento de Jesús ocurre en cumplimiento de la palabra profética. Lo mismo, por supuesto, aparece en el profeta Miqueas, otra profecía que tiene que ver con el lugar donde habría de nacer. Y es, mis hermanos, que la palabra de Dios siempre se cumple. Dios cumple su palabra y Dios cumple sus promesas. En la Biblia, en este caso, por supuesto, estamos hablando de una profecía muy especial que tiene que ver con la llamada, el cumplimiento de la visita del Mesías, del Salvador, la visita de Dios haciéndose hombre, encarnándose. Dios cumple su palabra profética, esa palabra profética. Y por supuesto, Dios cumple su palabra siempre, ¿no? Hay muchas promesas en la Biblia, y podemos echar mano de esas promesas porque Dios cumple su palabra. Y si Dios promete en su palabra lo que nos dice, Él va a cumplir esa palabra para con nosotros. Pero en este caso particular nos enfocamos en esa profecía tan especial, única, cuyo cumplimiento se da allí en Belén de Judea, cuando María, habiendo sido visitada por el Espíritu Santo, quien engendra en ella el Hijo de Dios, da a luz, y eso ocurre en cumplimiento de la palabra de Dios. De nuevo, la palabra de Dios siempre se va a cumplir, y hay muchas otras cosas que la palabra de Dios dice que se van a seguir cumpliendo. Incluso la Biblia habla acerca del final de los tiempos, cuando ya Dios vaya a correr el telón de la historia para darle fin a esta parte de la historia e inaugurar una otra parte gloriosa de la historia. Dios va a cumplir su palabra irrevocablemente, seguramente Dios va a cumplir su palabra. Y siempre recuérdate de eso.
Dios cumple su palabra siempre, lo hizo en ese gran acontecimiento y en otros más, y lo hará en tu vida, en esas promesas que Dios tiene en su palabra. Son promesas de Dios para tu vida, Él va a cumplir también su palabra. Pero luego quiero destacar otro aspecto de este pasaje, y es que dice la Escritura que, y el profeta Isaías así lo dice, que cuando la Virgen dé a luz a su hijo, llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Y ciertamente el nacimiento de Jesucristo es eso, Dios con nosotros. Dios ha condescendido hacia nosotros, ha descendido a nosotros, se ha hecho humano para estar en medio de nosotros, para a su momento predicar las buenas noticias del reino, para ofrecerse como sacrificio por el pecado de los hombres, resucitar con poder y ofrecernos una vida nueva, una vida abundante, una vida eterna. Esa sigue siendo la palabra de Dios en el día de hoy. Y no quiero terminar esta reflexión sin recordar esa palabra, Dios con nosotros. Emanuel es Dios con nosotros, porque a veces te sientes solo, nos sentimos solos o nos sentimos abandonados y pensamos que Dios nos ha dejado a nuestra suerte, nos ha abandonado a nuestra suerte. No, la Navidad nos recuerda que Dios se ha hecho hombre, que Él es Emanuel, que es Dios con nosotros, es Dios contigo en medio de tu situación, de tu problema. Él no se ha desentendido de ti, Él está contigo, con nosotros, Dios con nosotros, y está con nosotros para impartir su gracia, su ayuda, su bendición, su socorro en nuestra necesidad. Que siempre los recordemos. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Fabián Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.